Bienvenidos de nuevo al programa de Hosteltour Televisión. Hoy profundizaremos en una controversia que se ha ido extendiendo en algunos destinos turísticos, especialmente en los últimos años. Hablamos de la denominada turismofobia, una sensación, una manifestación de la población local contra el fenómeno turístico surgida como consecuencia de la masificación de algunas zonas y a la que es imprescindible aportar soluciones. Unas soluciones que han de venir necesariamente de la mano de las administraciones, pero para las que las empresas turísticas también han de aportar ideas y desde luego también su colaboración. La gestión del flujo de turistas en las ciudades con la creación de nuevos puntos de interés turísticos, un uso inteligente de la tecnología o el refuerzo del transporte son algunas de las medidas que ya se están poniendo en marcha. Aunque también algunas medidas o algunas opiniones más radicales, como restringir la entrada de visitantes en casos concretos, algo que ya se está aplicando en determinados destinos. ¿Pero hay una voluntad real por parte de las administraciones y por parte de las empresas también para solucionar este problema? ¿Están escuchando a los residentes? ¿Qué criterios habría que utilizar en caso de restringir las entradas? ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok. okmobility.com. Alquila, compra, suscríbete. Pues con nuestros invitados hoy en el plató vamos a tratar de dar respuesta a estas cuestiones y a muchas otras que seguro van a salir en la charla de esta noche. Contamos hoy con la presencia de nuevo de Javier Vic, presidente de la Asociación Hotelera de Palma. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Por acompañarnos de nuevo en este plató y tres compañeros que se van a estrenar en esta charla. Nos acompaña también Joan Enric Capellà, él es consultor hotelero, también ha sido profesor universitario y autor de un libro del que hablaremos a lo largo de la tertulia sobre el asunto que nos ocupa esta noche, ¿verdad, Joan Enric? Vamos a hablar de ello. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Está con nosotros Pedro Oliver también, que ha sido guía turístico, es guía turístico, pero también ha sido responsable de la gestión de Palma, del destino Palma, con lo cual vamos a tener ahí una visión muy interesante también. Buenas noches. Y por último está con nosotros Xavi Canalis, es el periodista de Hosteltour y también autor de otro libro sobre el asunto que nos ocupa esta noche. Muchos libros sobre el tema, señal de que esta tertulia la teníamos que tener. Está calentica. Pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Y yo empezaría preguntando, bueno, evidentemente es una charla desde un punto de vista profesional, pero lógicamente tenemos que abordar temas pues, que creo que son relevantes. Y nosotros en la tertulia de esta noche, pues como sabéis, hemos puesto el título Tenemos un problema. Hablando de turismofobia, es un concepto que en muchas ocasiones es incómodo de abordar, es negativo, es un concepto negativo, evidentemente, pero es reflejo de algo que está ocurriendo. ¿Algo que es un problema, Joan Enric? Bueno, es un problema desde el momento en que está en boga de los medios y que está en boga de muchos altavoces, incluso académicos y del propio sector. No obstante, abordar bien lo que es el problema empieza por lo básico. Y lo básico es que estamos en una época en la que los conceptos no se usan correctamente. Es decir, empecemos por el término turismo. ¿Cuál es el problema? Hay que acotar. Si ahora pidiéramos a la población que nos diera una definición de turismo, seguramente casi nadie coincidiría. Hay muchas formas, ¿no? De hecho, se confunde muy habitualmente aquí turismo con hotelería. La gente hoy es una discusión, o te pone y ves cómo van dando saltos de uno a otro. En el Congreso Nacional de Hotelería, que se hace dentro de un mes, si leéis lo que es precisamente la presentación en la home, ahí ya hay ese primer error, ¿no? Vas viendo como Congreso de Hotelería, pero va dando tumbos de hotelería a turismo. Entonces, si ya desde el mismo sector no tenemos claro los términos y en lo que estamos, claro, acotar el problema, ¿dónde está? Porque claro, es muy fácil siempre decir, el problema, el turismo. Vale, pues definamos, ¿eh? ¿Y qué es lo que entendemos? Pero el problema es que te encuentras desde académicos y desde el sector, como estoy diciendo, que la gente ya no tenemos ni claro a qué es lo que estamos tocando, ¿no? El turismo es un sistema muy amplio, muy complejo, pero que está muy bien acotado, en el que hay muchísimos agentes ahí implicados. El tema es que mucha gente no se siente vinculada. Has hablado de la academia, que yo he estado vinculado mucho tiempo, y ellos son parte de ese agente, la parte docente, son parte del elemento dentro del sistema turístico. Entonces, ¿hay un problema? Pues deberíamos preguntarles también a los docentes si ellos se sienten partícipes de ello. Entonces, por ahí
Sé que no es una respuesta habitual, pero es que creo que necesitamos empezar a definir bien los temas para poder abordar bien el problema. Pero como sería imposible en una tertulia como la de hoy acotar que cuando hablamos de turismo y por lo tanto de turismofobia, de qué estamos hablando, te preguntaría si entendemos el turismo por lo que tú muy bien acabas de definir, por lo que la mayor cantidad de gente entiende como la actividad turística que se desarrolla en un destino, con todos los agentes afectados positivamente a nivel de empleo, a nivel de generación de actividad económica, y los negativos con todas las, como se llama ahora, las externalidades negativas que genera la actividad turística. La pregunta te hago la misma para también tener claro ese posicionamiento tuyo. ¿Tenemos un problema si entendemos la actividad como esa cuestión genérica? Hay más que un problema cuando has empezado también diciendo el tema de la turismofobia como concepto. Claro, la fobia es un miedo y es un rechazo a la vez. Pero aquí lo que hay, más que un miedo, un rechazo, hay un determinado nivel de irritación, ¿no?, de la población. Ya en los años 70, Doddsey ya hizo pues, un planteamiento teórico de que, sobre todo, la relación del turismo en destinos muy desarrollados llega desde el principio, todo el mundo lo abraza, pero con el tiempo luego hay hostilidad, ¿no? Y ahora estamos llegando un poco a ese elemento, pero es que en los años 70 ya hubo determinados elementos de hostilidad. Hubo aquí, en el caso de Mallorca, organizaciones que se empezaron a manifestar. Entonces, no ha sido un tema gradual, sino que ha ido una evolución de sube y baja, en la que ahora ha habido pues, una confluencia de elementos en las que yo definiría igual este vaso, ¿no? Este vaso podríamos decir que está lleno, ¿no? Entonces, si esto es Mallorca y el vaso está lleno, cualquier cosa que le queramos meter, sea vacacional, sea hotelería, sean cruceros, sean excursiones, sea lo que sea, va a rebosar. Ese es el tema. Entonces, evidentemente, si entendemos eso, te respondo directamente, sí, tenemos un problema desde esta óptica. Vale. Xavi. Bueno, yo que sí, tenemos un problema, coincido en muchas cosas de las que ha comentado Joan Enric. Yo me gustaría hacer una pequeñísima reflexión previa de por qué estamos hablando de esto. Y creo, en parte, como él ha dicho, esto ya viene desde los años 70, antes siempre habíamos tenido problemas de aglomeraciones, excesos de turistas que se limitaban a ciertas épocas del año en determinados lugares. Con el tiempo esto cada vez ha ido a más y yo creo que incluso llegó un punto en que la sociedad comenzó como a acostumbrarse a esta normalidad de aglomeraciones y que lo dábamos como por sentado de que esto era lo normal, hasta que llegó la pandemia. Entonces la pandemia, que fue trágica porque murieron miles de personas, también nos hizo viajar a un universo paralelo. Porque ahora lo recordamos y casi nos parece como una película de ciencia ficción, ¿no? Pero con todos esos viajes que no se podían hacer, la gente que se quedó en sus casas y tal, la gente, muchas personas, los residentes, descubrieron que existía otra vida, que era una vida sin turistas en los destinos. Y de alguna manera muchas personas, pues ahora yo creo que incluso echan de menos ese universo paralelo al que nos trasladamos todos. Y entonces una vez has probado esa otra vida, hace que ahora pues, muchas personas quieran volver a recuperar parte de ese encanto de que podían ir a pasear tranquilamente por las calles, por las plazas, ir a la playa, que no había tantas aglomeraciones y tal. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, pues más o menos yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que recuperar la actividad turística por el tema de la economía, los empleos y tal, pero también hay muchísima gente que quiere recuperar de nuevo sus ciudades. Y esto es por lo que ahora nos encontramos con este estado de opinión pública donde el turismo se ve de una manera muy, muy crítica y esto lleva a una serie de empuja a los políticos a legislar de una manera. Yo creo que este es el marco, así en líneas generales, en el que nos movemos. Me ha llamado la atención que hayas dicho que empieza casi después de la pandemia, cuando realmente años previos a la pandemia, incluso acuérdate aquellas campañas de Excel Tour intentando sensibilizar a la sociedad de que turismo somos todos porque todos somos beneficiarios del turismo. Es decir, ya antes de la pandemia había corrientes de rechazo, por no hablar de destinos incluso todavía más masificados fuera de España, como podía ser Venecia o situaciones... Claro, lo que ocurre es que durante la pandemia la gente se da cuenta de que existe ese universo paralelo, existe esa otra realidad que
de nuevo, pues resulta que ve ciudades que no hay turistas, o cuando en 2021 empieza a recuperarse el turismo, ve que es como un turismo muy civilizado, por así decirlo, muy normalito, que todo el mundo está bien con todo el mundo, y ahora que de nuevo estamos casi a los mismos niveles que antes de la pandemia, en cuanto a llegadas de turistas a España, hablo en general, eso hace que la gente, por el hecho de que ha probado este elixir, por así decirlo, pues quiere volver de nuevo a probarlo. Javier, cuando escuchas esta parte, y al final todos tenemos que ser conscientes de, como te decía también Xavi, la generación económica que supone esto, empleo y demás, y por el otro lado intentas pues, sensibilizar a tus empleados, a tus compañeros, a tus socios, y la realidad con la que te encuentras es eso, ¿cuál es la conclusión a la que llegas, primero como empresario, pero también como representante de toda una actividad turística como es la hotelera, que como decía Joan Enric, al final es una de las grandes señaladas? A ver, yo para empezar, si se me pregunta si creo que hay masificación, la respuesta es no. No pienso que haya masificación. Pienso que en determinados meses, en determinadas horas y en determinadas zonas sí que hay una afluencia masiva de turistas. Y si a esto le sumamos pues, un día lluvioso en verano, pues Palma evidentemente ha pasado toda la vida, pues la gente no va a la playa y viene a Palma. Bien, a partir de aquí creo que se puede llegar a pagar muy caro el relato demagógico sobre el turismo y la masificación en las Baleares. Creo que se ha llegado a confundir a la sociedad, y quiero dar un par de datos para poner un poco a ver en el debate en perspectiva. En los últimos 20 años ha aumentado la población un 40% en las Islas Baleares. Que esto creo que es un dato que hay que poner sobre la mesa. El aumento de plazas hoteleras en los últimos 20 años ha sido de un 7%. Y el aumento de plazas de alquiler turístico legales ha sido de un 204%. Y las ilegales probablemente es muchísimo más. Claro que yo creo que aquí, para ponerlo todo en debate, si a mí se me pregunta, ¿hay masificación? La respuesta es no. ¿Qué hay que hacer? Pues gestionar mejor los recursos que tenemos. ¿Te puedo rebatir haciendo abogado del diablo? Claro, sí, claro. Yo a la conclusión que llego con lo que estás diciendo es sí hay masificación, pero no es hotelera. Por supuesto. Porque de alguna forma, es decir, ha aumentado una población un 40% en los últimos 20 años, como dices, un 200% el alquiler vacacional legal, más un X% que sea el ilegal. Eso tiene una consecuencia, que sí que hay una masificación turística, también residencial. Muchas veces es difícil distinguir cuando te encuentras un atasco en una calle peatonal o un atasco en una carretera, si es un turista o no lo es. Pero sí existe esa masificación, con lo cual sí tenemos un problema que solucionar. Sí, yo creo que estos datos era para poner un poco el acento, tú te has adelantado, pero yo creo que vale. Sí, el siguiente punto... Perdona, te sirva como pregunta. Claro, el siguiente punto era el tema, evidentemente, de los alquileres turísticos y este descontrol que hay, sobre todo, yo creo que es en Mallorca, en Baleares, en Ibiza sobre todo, pero en centro de Palma ya es una realidad. Entonces yo creo que masificación, si volvemos al debate de plazas turísticas y sobre todo la reconversión que ha hecho el sector en los últimos 10 años, ahora recientemente ya esta incursión a temas de sostenibilidad, circularidad, etcétera, etcétera, nos llevan que creo que en términos puramente hoteleros y de plazas hoteleras, creo que las cosas se han hecho muy bien los últimos 20 años y a veces, y lo sabéis todos, yo creo que los que estamos aquí, que parece que el demonio y el mal de todos es del sector hotelero y creo que aquí el foco se tiene que poner pues, a la oferta, sobre todo, de alquiler turístico, insisto, ilegal. La legal ha existido siempre, es verdad pues que ha tenido un crecimiento, como he dicho, de más de un 200% en los últimos 20 años, quiere decir que no ha habido tampoco un control allí en lo que es la bolsa de plazas y realmente la capacidad que podíamos tener en las islas, que yo creo que ese es el primer ejercicio, no sé, tenemos que poner sobre la mesa pues el tema pues de saneamiento, de lo que ahora se habla, ¿no? De cuánto puede aguantar, ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la carga que podemos aguantar allí, sobre todo, y nuestras infraestructuras? Pero,
insisto que nosotros hace 8 años, Manolo, en el debate del alquiler turístico, muchos debates, yo creo que hasta que se hicieron en vuestros medios, era los hoteleros no quieren alquiler turístico porque quieren salvaguardar sus plazas, y al final el tiempo... Las consecuencias han ido un poco más allá. El tiempo nos ha dado la razón. Nosotros al final siempre estábamos argumentando que el uso residencial es residencial, que los usos no se pueden mezclar, y que si realmente el tercero B, el cuarto B, el piso de la señora María y del señor Pepe se convertían en oferta turística, íbamos a tener un problema, que así está siendo. No, y que alcanza otras cuestiones como pueda ser ya incluso la vivienda y, por lo tanto, empleo y demás. Por no sé supuesto. si llegaremos a tocar todo eso. Pedro, vas a hablar el último, pero no por casualidad. Es que al final, cuando estamos escuchando todo esto, toda esta conversación, y Javier lo ha enfocado muy bien, acaba en una cuestión que es la realidad de la calle, del destino, la percepción del residente y la percepción del turista. Tú eres guía turístico. Luego te preguntaré también cómo convive en tu cabeza tu percepción actual con la percepción que podías tener en otro momento, cuando tu etapa era precisamente la promoción de Palma como destino turístico, ¿no? en una etapa anterior. Pero en estos momentos eres el que realmente tienes que responder cuando tú vas por la calle con tus grupos de turistas, te relacionas con residentes, ves cómo los residentes se relacionan con los turistas. ¿Crees que tenemos un problema? Pues tenemos un problema, tenemos un indicador realmente, ¿no? Que nos está diciendo que hay una irritación social porque es evidente, llevamos muchos años hablando de esto, ¿no? O sea, está ahí. ¿Es un problema? Pues es lo típico de un destino turístico maduro de éxito, lo que nos encontramos actualmente. ¿Y a qué nos lleva ese problema? Pues a sentarnos en esta mesa, o a sentarnos los actores sociales realmente, ¿no? Tanto la parte pública como privada, para buscar la mejor solución. Has hablado de realidad. Tenemos que ser, todos los que vivimos en Baleares, sobre todo, y en Mallorca ya por nuestra trayectoria turística, conocemos, somos expertos turísticos. Sabemos que, además lo ha explicado muy bien Joan, con esa gráfica de irritación, índice de irritación de Dockside, ¿no? Hemos llegado a una parte donde el residente en algunos momentos considera que pierde su parte de calidad de vida, por los motivos que sean, ¿no? Por falta de generación de riqueza, por masificación, porque ya no se encuentra tan cómodo, ya no ve al turista como lo veía. Estamos hablando de un pequeño porcentaje que hace muchísimo ruido, ¿no? Cuando hablamos de turismo sostenible, y esta es mi opinión, turismo sostenible no existe. Lamentablemente nos tenemos que concienciar que el turismo y la sostenibilidad no van de la mano. Otra cosa, y en esto en lo que estamos trabajando todos, es pues el desarrollo del turismo sostenible. Siempre podemos hacer más pues, para paliar de alguna manera la irritación social, pues, la contaminación, el efecto económico, pues todo eso, pues por supuesto vamos a encontrar muchas soluciones. Y gracias a que hay un problema evidente y claro, pues entonces nos podemos sentar y empezar a trabajar por eso. Como se decía en la crisis económica, ¿no? El problema al fin y al cabo lo que nos lleva es a buscar una solución. Igual que todos los destinos turísticos, ¿no? Realmente. ¿Qué nos encontramos los guías turísticos? Porque la verdad, la figura del guía turístico, que hasta ahora no se ha considerado, ¿no? Los destinos turísticos como para tenerlos en la mesa de trabajo, y por eso, Manolo, te agradezco la invitación que has tenido, ya no solamente como guía turístico, sino la sensibilidad que has tenido con el Colegio Oficial de Guías Turísticos de Baleares, que a su vez, fíjate, somos el único colegio oficial de guías turísticos de España, cosa que no me enorgullece. Cada comunidad autónoma debería tener un colegio oficial de guías turísticos y debería, además, bueno, estamos hablando de un ente público, ¿no? Con gestión privada, porque lo llevamos los guías turísticos, pero no dejamos de ser un ente público. Ahí ya te está dando un indicador claro de que nos queda mucho trabajo por hacer. ¿Qué nos dice el turista? Pues sí, el turista nos pregunta. El turista nos pregunta, ¿es verdad que en Mallorca estáis o no hay una sensibilización o no gusta que nos visita? Y además que no se puede responder así, pues a lo mejor el turista de sol y playa, de verano, en unas zonas donde sí que hay, hablamos ya del turismo de todo incluido, de borrachera, ¿no? Donde se saltan unos parámetros claros y sobrepasa las capacidades de carga, oye, pues ese realmente a lo mejor sí,
Y por otro lado, otro tipo de turista, como estamos teniendo, el turismo de lujo, el turismo de eventos corporativos, que ahora nos viene muy bien, llega octubre, llega noviembre, qué bien que tenemos este tipo de turismo, el turista deportivo, ¿no?, que consume este otro tipo de producto, pues sí que es más bien bienvenido. O sea, entonces, cuando hablamos de turismo tenemos que segmentar mucho y analizar muy bien lo que hay ahí. El residente, pues tenemos de todo. En Valdemosa a veces te llaman la atención, es muy normal. En Palma, cuando tenemos eso, lo ha dicho muy bien Javier, ¿no?, un día de verano nublado, a ver, ¿quién calcula la capacidad de carga de Palma? Está lleno, pues es normal que haya una irritación por parte del que vive en el centro de Palma. Si a eso le añadimos que a lo mejor se están utilizando, hay guías turísticos que utilizan un altavoz, pues entonces estamos aportando más contaminación acústica. Nosotros desde el Colegio de Guías nos hemos sentado, y no me cansaré, a ver si alguna vez nos hacen caso, para crear un manual de buenas prácticas para que podamos tener unas referencias para dar a agencias, turoperadores y todos los guías, donde podamos seguir unas pautas para justamente esto, paliar la intoxicación o el efecto negativo que pueda tener el trabajo del guía turístico cuando visita un centro. Bueno, un eso sitio que comentas, Pedro, precisamente en Cataluña, yo vengo de Barcelona, la Asociación de Guías Profesionales Turísticos ha puesto ya en marcha ese manual de buenas prácticas, lo han ido a explicar a varios congresos, y una de las medidas precisamente es esto, es evitar el uso de cacharros sonoros, pero también limitar números de grupos y una serie de medidas. Pero claro, lo ideal es que el sector público y sector privado se pongan de acuerdo, y sobre todo el sector público pues tenga en cuenta quiénes son los interlocutores. En este caso los interlocutores seríais vosotros como colegio, no otros que están haciendo de piratas por mitad de la calle. Exactamente. Lo has dicho muy bien, el sector, la administración pública, los echo de menos. Ahora tengo muchas esperanzas con el nuevo equipo de gobierno. No dudo que nos vayan a atender y que podamos trabajar en este manual de buenas prácticas, porque además son cosas de sentido común, no vamos a inventar nada. Hemos hablado de no utilizar los altavoces cuando vamos a visitar un centro como el Casco Antiguo de Palma, o Valdemosa, o Sóller, por parte del guía, para no contaminar más acústicamente, pero hay una alternativa, que son los radioguías, que además es un servicio de calidad muy bueno, y que los que trabajamos con ello, las agencias, los turoperadores lo aceptan, pagan un poquito más, pero se da un servicio. Es más, con un guía puedes tener, en vez de un grupo de 25 personas, de 40 a 50, porque tiene, o sea, incluso abarata. Hay prácticas de desarrollo sostenible que además abaratan el producto, ¿no? O sea, nos puede venir muy bien. Es que precisamente al hilo de lo que estamos comentando todos, yo creo que el tema de si hay problema o no, o el tema de la masificación, va por barrios, en el sentido de, si tú vives directamente de la actividad y estás ahí, en el caso de destinos como el caso de Baleares, que son estacionales, de una intensidad de 4 meses durísimos y otros 3 poco más relajados, ¿no?, y luego ya viene temporada baja, pues los que viven directamente eso tienen una visión muy diferente a los que sienten, por ejemplo, que no viven del turismo, los que trabajan en un ayuntamiento, por ejemplo. Yo tengo una sensación de que esto no va conmigo. Entonces, cuando ellos libran los sábados y domingos y se van a las playas de turno, y tú lo has dicho muy bien, Javier, yo animo siempre y les digo lo mismo a la gente. Cuando vais a estos sitios, porque coincido con tu visión de que tenemos masificación puntual en el tiempo y puntual en el espacio, que suelen coincidir los fines de semana y en determinadas playas que todos conocemos. Y les digo, os animo a que miréis un poco las matrículas y a que miréis a ver si los coches son de alquiler o son de gente de aquí. Eso para empezar. Entonces, si tú estás trabajando en un ayuntamiento, o si tú estás trabajando en un rentacar, si tú estás en un hotel, si tú estás trabajando en un restaurante en el interior de la isla o en la zona de costa, la sensación de masificación, tu percepción cambia radicalmente. Y eso, juntarle lo que tú, Javier, también has apuntado, de que somos un espacio en el que la migración desde muchísimas décadas atrás ha ido incrementándose, porque desde los años 60 hemos multiplicado por 3 la población. Entonces, aquellos que vienen y que vienen buscando una bonanza y que vienen para involucrarse, pues tienen una visión totalmente diferente. Los que vienen del norte, porque siempre hablamos de los extranjeros y los inmigrantes, y todos son inmigrantes y extranjeros, ¿no? Pero cuando hablamos de los del norte, que se compran viviendas que se contabilizan por millones en sitios idílicos, ¿no?, que no los molesta a nadie, que es difícil llegar ahí, su visión que tienen es
radicalmente diferente al que está en un hotel en Playa de Palma o en Puerto de Alcudia o en Calamillor, evidentemente. Entonces, claro, generalizar el tema de la masificación y el problema creo que es un error, porque va muy por barrios. No sé, Javi, si querías añadir algo. No, yo estoy totalmente alineado y aquí añadiría que al final, para ir poniendo sobre la mesa quizás posibles soluciones, yo creo que al final aquí, Manolo, y no sé si están de acuerdo mis compañeros, es el uso de la tecnología. O sea, hoy en día yo creo que al final estamos hablando de flujos turísticos en determinadas zonas y en determinadas horas. Voy a pedir, Javi, perdona que te interrumpe, porque sí que querría, para no desviar ahora hacia las soluciones, que va a ser lógicamente a lo que tenemos que llegar, me gustaría acabar primero la etapa en la que quiero identificar y quiero coger algo de lo que tú has dicho en tu intervención, si me permite. Claro. Perdona que te haya cortado así, pero es que así luego podremos, si no se nos irá el tema por ahí. Querría preguntaros también a Pedro, pero especialmente Joan Enrique y Xavi, porque creo que Pedro lo ha dicho muy bien, hay que identificar, hay que segmentar muy bien dónde está el problema, por qué puede venir. Javier estaba diciendo, lógicamente también por el sector al que representa, que la mayor parte de la carga, de la culpa en este caso, está en pues un poco el libertinaje que ha existido durante algún tiempo y que ahora se le está intentando poner coto en relación al alquiler vacacional reglado, no reglado, pero que está en el mercado y al final acaba pues generando una saturación. ¿Estáis de acuerdo con el concepto de Javier de que es el gran culpable de la saturación en los destinos? ¿Es ahí, Xavi, donde esa tecnología que en algún momento tiene que suponer parte de la solución ha supuesto parte del problema a través de las grandes plataformas que han democratizado, por decirlo en un concepto positivo, la capacidad en la que determinados propietarios, porque siempre se habla del propietario particular, no se habla nunca de los grandes tenedores, ¿no? Pero que todo eso se ha puesto en el mercado. ¿Creéis que es la gran parte del problema, el alquiler vacacional? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo tengo una cifra, me encantan las cifras, sobre las viviendas turísticas en Barcelona. En 2020, en Barcelona había 17.280 viviendas turísticas, digamos que es antes de la pandemia. De 17.280 viviendas turísticas, ahora tenemos 7.509. Estos son datos del INE, del estudio que hacen que comprueban qué plataformas, Airbnb, Booking, etcétera, las tres principales de Expedia, están comercializando vivienda turística. Y aquí además el método del INE excluye las repeticiones, o sea, si son 7.509 entre Airbnb, Booking y Expedia que están comercializando estas viviendas. El hecho de que Barcelona haya logrado reducir de 17.280 a 7.509 el número de viviendas turísticas es porque allí han identificado que claramente, y yo coincido también aquí, este es uno de los problemas que más agravios comparativos, que más malestar causa, que más cabreo causa, que más irritación causa, que es el de la oferta ilegal de viviendas de uso turístico. El tema está si otros destinos también van a ser capaces de arremangarse, porque aquí hay que arremangarse. Barcelona ha tenido un equipo de inspectores formado por 90 personas, van a ser capaces realmente de atajar este problema. Que atajes el problema de la vivienda turística no quiere decir que ya es la varita mágica, que ya se ha arreglado los problemas. Pues pero bueno, esa es la pregunta que te quería hacer, que no, pero no hay respuesta. Desde que se inició esa reducción, ¿se ha notado también una reducción en la presión? Claro, lo que ocurre es que nos encontramos ahora con la pandemia, ¿no? Que lo ha trastocado todo. Y ahora Barcelona más o menos, pues mira, las cifras de viajeros alojados en hoteles más o menos vuelven a ser las mismas que había antes de la pandemia. Pero claro, los hoteles, los apartamentos turísticos nos están dando la fotografía de lo legal. Lo ilegal es lo más complicado de saber. Y yo supongo que toda esta vivienda ha vuelto al residencial, ¿no? Que es que aquí es otro debate, el tema de... no, claro. Aquí se junta el hecho de que Barcelona, al ser una ciudad muy cosmopolita, muy global y todo eso tipo Madrid, tipo Málaga, no solo recibe turistas que demandan vivienda turística, sino también recibe pues, expatriados, trabajadores muy cualificados, estudiantes. Entonces, aquí hay mucha presión en el mercado de la vivienda. Y hay parte de la vivienda turística
que de hecho está pasando al alquiler de larga estancia, de un año o así. Pero la pregunta es si el hecho de que haya menos viviendas, la pregunta que yo me hago es si el hecho de que haya menos viviendas turísticas ilegales contribuye a que la gente esté menos cabreada. Yo creo que sí, porque si tú eres un vecino, antes lo comentaba Pedro cuando estábamos hablando antes, ¿no? Si tú eres un vecino y en el cuarto B cada 2 o 3 días tienes unos vecinos completamente diferentes que por el hecho de que están de turistas, de visitantes temporales, pues su actitud, como nos pasa a todos, pues son mucho más relajadas, pues al final te acabas cabreando bastante, ¿no? A ver, tomando un poco de perspectiva, aquí durante décadas, especialmente en Baleares, hemos oído un concepto que aún hoy me repatea, ¿no? que siga utilizándose, el tema del turismo de calidad, ¿no? Entonces, durante décadas se ha criticado a los hoteleros de que no traían un turismo de calidad, porque era un turismo que no gastaba en los hoteles, en los restaurantes, que además el todo incluido, que también se ha mitificado, como si hubiera aquí todo muchísimo, que no había tanto, pues recluía a los turistas y no dejaba moverlos, entonces no se distribuía esa riqueza. Bueno, el vacacional cambió esa regla, esa es la realidad, cambió eso. Entonces, ahora tenemos turistas circulando por toda la isla, tenemos gente por todos lados, están en los bares, restaurantes. Ahora ya, antes tú tenías los restaurantes turísticos, pero ahora ¿quién nos dice que un restaurante en Inca o en Sineu no es turístico? Preguntemos al propietario qué porcentaje de sus clientes son turísticos y cuáles no. Entonces, esa pauta ha cambiado absolutamente, ¿no? Y queríamos eso, lo estábamos llamando, todo el mundo criticando, y ahora que lo tenemos, nos encontramos en que, es que ese turismo que está ahí comiendo, que está visitando las calas, que solo visitaban los residentes antes, porque evidentemente estos turistas van con su coche, cuando antes no había tanto coche, sino que se quedaban más en su zona turística más intensa, pero no se movían, pues ahora que los tenemos, ahora vemos el problema. Lo hemos llamado a ese problema, ahora lo vemos. Y eso hay que entremezclar que también con los años la pauta de ocio del residente ha cambiado. Los que hemos nacido aquí y hemos visto pues, nuestros propios padres, lo que antes se movían, circulaban, visitaban, hacían excursiones, pues no tiene nada que ver con las pautas actuales, en que la gente local se mueve muchísimo más, porque es el postfordismo en el que estamos todos y queremos experimentar todo también. Entonces, antes los chiringuitos eran como más turísticos, ¿no? Pero a todos los chiringuitos, si te encuentras, hay un menjunje de residente con turístico. Es un poco lo que decía Javier al principio, ¿no? Cuando hablar del incremento de población. Correcto, es que ese es un dato importantísimo y siguiendo un poco lo que ahora decía Joan, también quiero dar dos datos que yo creo que son importantes también para poner un poco en perspectiva. Sabéis de la temporalidad. Nosotros al final, Xavi decía al principio de su intervención lo de la sensación con el COVID, el PIB de esta comunidad cayó un 30%, la mayor caída de toda Europa. Entonces, nosotros al final, volviendo a que tenemos que producir en 6 meses lo de todo el año, también os doy unos datos para ver un poco ese trabajo que ahora apunta Joan de la calidad o al menos del turismo, que son las aperturas. Nosotros, la planta hotelera de Mallorca abre en un 60%, a partir de abril hasta octubre es el 100%, o sea, el 60% es en marzo, en abril ya es un 100% hasta octubre. En el 2017 abrían toda la planta hotelera un 10% todo el año. Este año las previsiones es de un 20%, que es un 10% más de hoteles que van a abrir todo el año, con lo cual esos porcentajes... Es un 10%, pero que es el doble. Claro, van cambiando y nos estamos yendo, que eso es el gran mal que tenía esta comunidad, que era la estacionalidad, pero sí que con esta reconversión hotelera que se está produciendo, esta inversión que ha venido, esos cambios de hoteles, estos hoteles de 5 estrellas, estas grandes marcas que están viniendo a las Baleares, nos están llevando a que las aperturas de cada vez son mayores y, por tanto, yo pienso que al final el turismo poco a poco también se irá diluyendo un poquito en los meses de pre y postemporada. ¿Por qué digo esto? Aplanando el pico de la temporada. Claro, porque, ¿Tú crees que va a pasar eso? Lo digo porque no puede pasar lo que dice Joan Enric, de que al final no estemos contentos. Manolo, yo en invierno suelo ir a esquiar, el último año no, y de verdad, en diciembre era por tema de vacaciones de niños, he dejado de ir a fin de año. ¿Por qué? Porque las estaciones, de verdad, yo me ponía muy nervioso de hacer una hora de cola para tal. Entonces, al final, lo he desplazado a febrero. Entonces, al final, eso es lo que pasa. Estuve hace poco en la Toscana, en San Gimignano,
Claro, es que era un reguerísimo de gente, o sea, es que es lo que digo, depende de donde uno vaya y los meses de uno vaya. Y después uno tiene la libertad de ir en épocas pues donde menos gente hay. Es que es un poco... Yo tengo serias dudas, Javier, de que haciendo ese patrón de que se expanda la temporada turística, bajemos en verano, por una sencilla razón, porque tenemos un nivel de conectividad tan brutal y que sobre todo las low cost, que eso también es una de las cuestiones que ha alimentado muchísimo, que con muy bajo coste la gente se desplaza. Es decir, el ser humano tiende a una ley de la física que dice todo espacio vacío tiende a ocuparse. Entonces, mientras haya plazas y haya posibilidades, y vosotros los hoteleros, si tienes plazas, lo que vas a intentar, vas a sacar la promoción aunque tengas un hueco. ¿Vosotros los hoteleros o nosotros los hoteleros? Bueno, por mi etapa en la que he estado muchos años en el banco hotelero. Pero también está la renta disponible de cada familia o de cada uno. Yo tengo un presupuesto X de vacaciones a lo largo del año y si quiero ir a esas épocas que comentaba, pues me voy en noviembre, cuando no haya tanta gente, pues el presupuesto es limitado. Aquí es un error eso, porque aquí es familiar. Y las familias tienen vacaciones cuando tienen vacaciones. Los niños tienen escuela cuando tienen escuela. Entonces el verano va a ser el verano, controlamos muy bien. Eso, sobre todo en el turismo familiar. Exactamente, que es el gordo nuestro, que es el gordo. Aún. El de más de la ciudad de Palma es verdad que allí hay más diversidad por clientes de short breaks, etcétera. Es verdad, en segmento familiar, pero evidentemente aquí, en verano se concentra. Pregúntale a Pedro a ver si porque al final tú, Pedro, sí estás con esos turistas todo el año. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que el turista va a mover su calendario o simplemente vamos a hacer nuevos picos en lugar de aplanar el pico principal? Sentido común, y solamente solo tenemos que identificar, intentar entender los indicadores económicos, ¿no? Y de lo que está pasando, ¿no? Actualmente con ese cambio climático que estamos viviendo. Que hay una cosa que ya lo habéis comentado, ¿no? Se cierran los colegios, turismo vacacional, la gente está en las familias juntas y luego también, aparte de eso, que viajan las familias en verano, luego también hay una costumbre de coger vacaciones en verano, como parece que si no has cogido vacaciones en verano, pues no, te falta algo, ¿no? El resto del año. Con lo que ese tipo de turista va a seguir viajando, pero es un turista muy bueno para Baleares, para nuestros destinos turísticos, ¿no? El turismo familiar, el turismo que viene aquí realmente a disfrutar de unos meses, de unas semanas en verano. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Tenemos una inflación muy importante. Ahora es verdad que después del COVID todo esto ha cambiado y realmente las familias han tenido una gran presión y una gran necesidad por viajar y por eso hemos tenido estos 2 años que han sido muy buenos porque ha habido muchísimos turistas, pero sin embargo los precios han subido. Quiero decir que el año que viene, cuando nos calmemos un poco todos y veamos que además es evidente, todo a nivel mundial, todos tenemos menos poder adquisitivo porque al final de mes llegamos más justos porque a todos nos afecta la subida de precios. Entonces, eso va a afectar también en el gasto que hacen las familias, va a afectar en el tipo el turista que se puede permitir aquí venir en verano porque han subido los precios. 30, 40, 50%. Si te hablo del turismo de lujo, ya ni... Pedro, mira, ahora que estás comentando estos datos, en el acumulado enero-agosto, las cifras de Frontur y Agatur nos dicen que ha llegado un 0,7% menos de turistas respecto a enero-agosto de 2019, 0,7% menos en toda España, llegadas de turistas extranjeros, pero el gasto ha aumentado un 14,9%. La pregunta es si están gastando más porque quieren gastar más o es por la inflación. Qué bueno tener un periodista de Hosteltour siempre. Sí, disculpa, es que yo estamos hablando que lo que va a venir, claro, otra cosa es de donde venimos estos 2 años y probablemente el año que viene aún la tendencia va a ser esa porque la gente ha estado encerrada 2 o 3 años y por eso ha pasado esto, ha subido mucho el gasto. Pero esto no quiere decir que no haya unos gastos, que todo sea más alto. Además, a todo esto lo tenemos que añadir el cambio climático que hay. Estamos hablando que ya estamos a temperaturas de 42 grados. No es cómodo realmente venir al Mediterráneo o visitar las Baleares con 42 grados. Y eso ya lo tienen en cuenta quienes nos visitan. ¿Cuál es el mejor destino? Y lo vamos a ver, esa tendencia, el norte de Europa. Lo bonito que son los países escandinavos en verano, lo bonito que es Inglaterra o Alemania con todo verde y además temperaturas de 24 o 25 grados. Entonces, esa tendencia la vamos a ver, por lo que yo pienso que sí que va a haber un poquitín menos de... Hay gente, Pedro, con la que tú hablas, que ya te dice que el verano
¿Le resulta complicado por la temperatura? Claro, no es tan satisfactorio venir a Mallorca, ponte, en agosto, como ahora mismo. La calidad de tal... Al final puede influir más incluso el cambio climatológico que a lo mejor toda la proyección de promoción turística. Yo quiero comentar una cosa por el alquiler vacacional, porque me he quedado ahí y no quiero dejarlos, y discúlpame, Javier, no quiero dejarlos como que el problema es el alquiler vacacional. Ni el problema son los hoteleros, por supuesto, ni el problema lo tiene el alquiler vacacional. Además, en la misma línea. Para mí, ¿cuál es el problema? Es la oferta ilegal y la falta de control por parte de la Administración. No es lo mismo el alquiler vacacional en los pisos de Palma, que realmente esto debería estar arreglado y debería estar más o menos controlado, que el alquiler vacacional que estamos teniendo en los pueblos de Palma, en los pueblos de la isla. Yo vivo en Selva y ahí, gracias pues te podría decir que un buen producto, además de desarrollo sostenible, es el alquiler vacacional, porque tenemos turismo prácticamente todo el año. Unos vienen a hacer senderismo, unos vienen a hacer ciclismo. Gracias a ello tenemos 4 restaurantes y 2 bares, 2 panaderías, una tienda de alquiler de bicicletas, un colmado. Todo esto se hubiera perdido si no llegase por el alquiler vacacional. Entonces, ¿es un buen producto turístico? Probablemente de los mejores. Y en índices de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Claro, si todo eso no lo controlamos y empezamos a masificar el pueblo de Selva, pues claro, volveremos a llegar con los problemas que tiene el resto Con lo que sí está pasando en otros pueblos. Exacto. Porque eso sí está pasando. Porque no hay control. Fíjate, ¿cómo va a haber control si tenemos 20 inspectores de turismo en Mallorca, 8 inspectores en Ibiza y 7 inspectores en Menorca de turismo? Cuando decía Xavi que había 90... Para controlar la vivienda solo Barcelona. legal. Javier, tú querías comentarme algo, ¿verdad? De los datos que yo he soltado de la... Sí, es que creo que es un muy buen dato. Y con eso nos iremos a público. Vale, creo que es un muy buen dato, porque esos datos al final que nos están diciendo que el crecimiento, la recepción de turistas ha sido ligeramente inferior, con un gasto superior. Eso refuerza al final lo que estábamos hablando ahora de que la temporada, porque ahora estaba un poco pensando con el comentario del turismo vacacional, a ver, en Baleares de abril, de media o mayo, vamos a hacer de mayo a octubre, desde hace muchísimos años las ocupaciones han sido 85-90%. He dicho antes que en los últimos 20 años hemos crecido oferta hotelera un 7%. ¿Qué quiere decir? Que no se ha crecido muchísimo más. Pero os voy a dar otro dato. Este octubre va a ser la primera vez en serie histórica a nivel de Mallorca que vamos a superar el 70% de ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que en verano, en nuestro sector, no hablo del alquiler vacacional, no se está creciendo, se está manteniendo porque la oferta se ha controlado, pero sin embargo sí que estamos viendo esas ocupaciones que crecen y sumado al dato que tú has dado, que el gasto sube, que esto ya va ligado al turismo de lujo, etcétera, etcétera, creo que se están haciendo las cosas bien. Y siguiendo con lo que decía Pedro, el alquiler vacacional, digo para que quede claro, ha existido siempre en esta comunidad. Simplemente que con la incursión de las plataformas de Internet, pues esto se ha democratizado y se ha descontrolado. Hay determinados pueblos y determinadas zonas que estoy de acuerdo que ha ayudado porque sales de las zonas tradicionales, convencionales de la oferta turística de toda la vida, de las zonas nuestras de Mallorca. Entonces, eso yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy tan de acuerdo es de un crecimiento de un 200%. ¿En qué estoy de acuerdo? Que se hubiera crecido ordenadamente y controladamente. Esto digo las legales, pero tiene que existir y han ayudado muchísimo y yo sé que han ayudado al sector de la restauración y a otros muchos sectores también turísticos. El problema, como tú apuntabas, eran las ilegales. Y como no ha habido control desde hace 10 años concretamente, pues ahora tenemos un problema que es un poco el foco del debate. Ese es el problema y coincidimos todos, creo. Sí, sí. Pues está bien para terminar este primer bloque porque ahora sí, como te decía Javier, después de la publicidad abordaremos cuáles pueden ser esas soluciones porque al final es de lo que se trata, ¿verdad? Nosotros vamos a dar paso a publicidad y volvemos en unos instantes. Grupo Martí de Automoción en el Polígono de Manacor. Encontrarás todo lo que necesitas y con fácil aparcamiento. Concesionario oficial de marcas de prestigio como Fiat, Jeep, Alfa Romeo o Skoda, entre otras. Grupo Martí, desde 1975 liderando el mercado del automóvil nuevo, pero también el de vehículos usados con opencars.es. Visita la exposición de más de 300 coches de segunda mano de todas las marcas. Ven a Grupo Martí. ¡Te esperamos!
Pues seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos con la tertulia, pero antes de dar paso de nuevo a la mesa tan interesante que estábamos teniendo, vamos a escuchar la píldora de esta semana, la píldora de Travelgate, que nos trae en este caso Susana Alonso Casali, la Business Development Director de la compañía, que nos va a hacer un análisis sobre los destinos europeos sostenibles. En esta edición les presentamos información interesante sobre los destinos más populares en Baleares, sus precios, las nacionalidades de los viajeros y las proyecciones para el primer trimestre de 2024. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son los principales actores en este escenario, siendo Mallorca quien encabeza las reservas con un notable incremento del 93,4%. Lo que refleja un crecimiento del 116% en comparación con el año anterior. En contrapartida, Ibiza experimenta una reducción del 5,4%, mientras que Menorca presenta una disminución del 1,2%, lo que representa un 65% menos que en 2023. Los precios ADR también son destacables, con Mallorca a 81 euros, Ibiza registra los precios más altos llegando a 109 euros, un incremento de 15 euros y Menorca se sitúa en 90 euros, es decir, 7 euros más que en 2023. Las nacionalidades de los viajeros reflejan cambios notables con un aumento significativo en visitantes del Reino Unido, 33% y Alemania, 23%. En contraste, Estados Unidos experimenta una disminución del 2%. En cuanto a los precios ADR por nacionalidad, el Reino Unido y España disminuyen, mientras que Alemania y Francia aumentan. Estos datos ofrecen información valiosa tanto para viajeros como para quienes desean conocer las tendencias en las Islas Baleares. Desde Travelgate, saludos. Y ahora escuchamos a Javier Soriano, que es el CEO de Gonetics, que nos va a hablar del impacto de los destinos de proximidad. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos centrarnos en la capa de distribución mercado nacional y la evolución que ha tenido este año. Lo centraremos en ratio de demanda, venta anticipada y tipología de tarifa. Ratio de demanda. El inicio de año, tanto a nivel internacional como nacional, suele ser un buen momento para la conversión de reservas. Observamos cómo el tráfico de consultas provenientes del mercado nacional mantuvo elevados ratios de petición, hasta un más 8% en comparación al tráfico generado en mismas fechas del año anterior. Importante, a medida que ha ido avanzando el año, es que la conversión de la reserva ha ido mejorando progresivamente, situándose en un más 2%. Venta anticipada. Es un elemento que se ha recuperado. Como vimos en meses anteriores, para el mercado nacional, si bien ha prevalecido en destinos de proximidad una tendencia en cuanto a la anticipación de una horquilla entre 25 y 45 días de antelación, vemos como la aparición nuevamente de la demanda de cara a destinos de larga distancia han arrojado patrones de búsqueda con mayor previsión o antelación. Tipología de tarifa. Se mantiene el patrón de mejor rendimiento para reservas de política de cancelación flexibles. Progresivamente hemos visto que se han ido incorporando las políticas no reembolsables, pero dentro del entorno producto vacacional han seguido mandando las políticas flexibles. Vemos que las tasas de cancelación han continuado bastante estables, obteniendo indicadores de cancelación similares a los del año anterior, entre el 18 y 22% de ratio de cancelación, por lo que aportan mayor calidad a todo el volumen de reservas formalizadas. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues como decía, seguimos aquí en Hostel Tour Televisión, seguimos en esta tertulia en la que estamos abordando un tema espinoso, pero creo que se están aportando reflexiones muy interesantes y sobre todo creo que tenemos que abordar la parte de las soluciones. No nos queda mucho tiempo, tampoco es que tengamos la varita mágica de las soluciones, con lo cual espero que nos quede algún minuto para alguna última cuestión, pero sí quería, Javier, ahora sí, como tú estabas antes en una primera intervención y ahora sí os pediré un poquito más de brevedad para poder hablar un poco más de más cuestiones. Cuando hablamos de, ya tenemos el problema más o menos identificado, ya sabemos qué es lo que queremos revertir, hablabas tú de la tecnología como una de las soluciones.
al final es prácticamente la solución en la que todas las microsoluciones se tienen que apoyar, entiendo, ¿no? Por supuesto, a ver, yo creo que es, volviendo al primer tema, que era esa sensación, y sigo hablando de la palabra sensación de masificación en determinadas zonas, yo creo, y además era un proyecto que ya se habló de hace unos años por parte del Ayuntamiento de Palma, de usar la tecnología, que ya lo hacen otros destinos, pues para de alguna manera, sobre todo esto también con el tema cruceros, que en Palma sabéis que es otro debate, hay 5 calles realmente en el centro de Palma, pues que en algunos determinados momentos hay mucha afluencia o afluencia masiva de turistas. Entonces, ahí yo, pues lo que digo es, usemos la tecnología pues para derivar a esos turistas pues a otros focos de entrada o movilizar a la gente en otros puntos pues de la ciudad. Y ya más, un poco más en abstracto, pues yo diría que al final, y para resumir sobre todo al hilo de toda mi intervención, debemos controlar de una manera muy seria y muy rigurosa toda la oferta ilegal, y después por parte de las administraciones entramos, Manolo, en la parte más de gestión de servicios públicos, todo lo que debe mejorar en movilidad, en infraestructuras, en saneamientos, en servicios públicos del ciclo de agua. Yo creo que al final ha llegado ese momento de ponernos muy serios con esto, porque al final esta sensación de atascos, que esto ahora mismo es lo que realmente está molestando a la gente, y yo vuelvo a decir eso que Joan antes apuntaba creo que ha dicho lo de las matrículas. A mí yo también invito a que veamos las matrículas a las 8 de la mañana, no es de turistas. Entonces, si volvemos atrás, hace 20 años, Manolo, que no se han hecho inversiones grandes, potentes en infraestructuras viarias. Entonces, al final, eso sumado al crecimiento demográfico... Lo digo porque como no nos queda mucho tiempo, te corto de nuevo, sí. y me sabe mal porque te adelanto que solo vamos a tratar el tema de la movilidad en un próximo programa aquí en Osteltur, precisamente para hablar de esa cuestión. O sea, que si quieres también te invitamos. Pedro, Joan Enric, Xavi, soluciones. Soluciones, la que hemos comentado aquí, y creo que me puede venir muy bien para volver a hacer referencia a ello. Hay una parte que cogía por parte de la administración pública. Necesitamos buena legislación, cumplir las normas, que la fuerza del orden haga su trabajo, que los inspectores de turismo que deben de trabajar, yo compadezco a esta gente porque debe trabajar un montón, deben de pasar de 20 en Mallorca a mínimo 90, nos sirva la referencia de Barcelona, porque tenemos que tener menos que Barcelona, y luego que realmente podamos tener un pie, ahora hablo yo más bien por el papel que me trae aquí, que son los guías turísticos, de poder estar en las mesas de estrategia, de gestión del destino, donde los guías turísticos tenemos mucho que decir. No tiene sentido que el 60% de los guías turísticos que no son oficiales y mucho menos colegiados sea una oferta completamente de intrusismo, una oferta ilegal. Entonces, a ver, el guía turístico, a nosotros nos están pidiendo, a veces tenemos un problema con el comercio local. ¿Qué crees que nos pide el turista que viene a Mallorca y va a visitar la ciudad de Palma? Producto local, producto artesano. No hay manera de que nos podamos sentar con la administración para desarrollar y potenciar el comercio local de Palma. Y están desapareciendo. No sabe mal que desaparezca el comercio local, pero por otra parte, mira, ya me sirva esta intervención para decir que cualquier empresa de producto local, kilómetro cero, artesanos de Mallorca, pues que se dirijan al colegio de guías para poder colaborar. Necesitamos empresas que vendan el producto local. Has hablado de tu libro, vosotros también tendréis que hablar de vuestro libro, porque en vuestro caso es literal. Además, Joan Enric, un minuto para esa varita mágica de por dónde crees que pasan las soluciones. Bueno, yo no tengo nada de confianza en la administración, porque ha demostrado durante mucho tiempo que siempre ha llegado normalmente tarde y mal. Eso no tenemos que arrancarnos las vestiduras, es la realidad. Lo que hay que hacer es cambiar la mirada, de dejar de buscar culpables, porque estamos ahí obsesionados con buscar culpables, y sobre todo culpables externos. Siempre estamos buscando fuera. Y estamos buscando también que en Salvador venga de fuera, sea ahora Europa, sea Papa Estado, sea quien sea. Aquí las cuestiones, cada uno tiene que empezar a empoderarse y tomar conciencia de que, pues uno, somos hoteleros, pues el hotelero, pues tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo, pero el que está en el ayuntamiento, que tome conciencia de dónde proviene su paga y qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y de qué medida, pues él, cuando los fines de semana visita, se mueve y disfruta, pues cómo está impactando. Y la segunda forma, entonces, primero, ataquemos eso, que eso es fundamental, y lo segundo es que tampoco ya no confío más ni en comités de expertos, ni en planes estratégicos, ni demás.
el tema de la diversificación. Si aquí en Baleares seguimos teniendo todos los huevos en la misma cesta, que es el turismo, pues todo el foco está ahí encima. Podemos poner tecnología, podemos poner lo que queramos, que vamos a seguir teniendo la misma disyuntiva. Si empezamos a trabajar para diversificar, que hemos tenido intentos fracasados, pues ahí empezaremos a poder solucionar y dejar de que el turismo tenga tanto peso y también sea tan culpable de muchas cosas que se le culpan y realmente no son. Xavi. Yo creo que parte de la solución, porque aquí podríamos hablar mucho, es lobbies y unidad. Tendremos que hacer un programa solo de la solución. Es lobbies y unidad del sector. Yo creo que el sector turístico, ¿qué es turismo? Pues para empezar el sector turístico está muy desunido, lo veo yo. Hoteleros por un lado, guías turísticos por el otro, perdonar los aquí presentes, el rentacar por el otro. Y yo creo que este sector tendría que estar mucho más unido, tener una única voz, contratar lobbies potentes como hacen en Washington, en Bruselas y en Madrid y presionar para cuando haya legislación y este tipo de cosas poder decir la suya. Pues casi que os cito para ese programa que nos gustaría hacer para abordar las soluciones, porque nos hemos quedado mucho con la foto, el análisis, que es muy importante, como ha dicho Joan Enric, que tiene esa visión sobre todo académica. Nos quedan 44 segundos para terminar. Pedro ha hablado de su libro, que es esa importancia que tienen los guías, pero como mínimo yo creo que compartir con nosotros cuál es el título de ese libro para que todos aquellos que nos han estado escuchando quieran tener una reflexión a lo mejor más aposentada apoyando en vuestra creación. Joan Enric, ¿cuál es el libro que has escrito? 5 segundos. Turismo o no turismo, esta lamentablemente es la única cuestión, retos para la Mallorca del siglo XXI. Xavi. Pues el título de mi libro es Turisme i turistes, de l'hospitalitat a l'hostilitat. La hostilidad, que precisamente es una de las cuestiones que ha dicho Pedro. Muchas gracias a los cuatro, nos hemos quedado sin tiempo, pero de verdad que creo que es muy interesante y que podemos retomar esto en una segunda parte en la que profundicemos un poquito más en esas soluciones. Joan Enric, Xavi, Pedro, Javier, de verdad, muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por su atención. Nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Hosteltour Televisión.